Muy, pero muy buenos días a todos en este jueves 28 del año 2019, el último día del mes. Siempre con ustedes con tanto ánimo y tanto aprecio, agradeciendo siempre esas llamadas, esos comentarios de tanto seguimiento y motivación. Muy agradecidos a todos y cada uno de ustedes, siempre recordándoles que agradecemos enormemente la escucha de estos programas, pero también les animamos a que se suscriban. Suscríbanse al programa simplemente en las letras rojas que dice suscripción, pues muy importante que lo hagan. Como siempre, nuestros anunciantes, el Body Shop, simple y sencillamente los mejores gimnasios del país, y yo diría que más que del país, del entorno, con toda estas máquinas magníficas y sobre todo el personal tan bien educado y con tanta preparación para la labor que desempeñan. No solamente eso, sino el ambiente que se desarrolla en el Body Shop de tanta cordialidad y confraternidad. Pues Body Shop, los mejores gimnasios del país. Como siempre, también nuestros alimentos para las pequeñas mascotas, Katie, K-A-Y-T-E-E, estos magníficos alimentos para todos nuestros animalitos menores, también con todos los aditamentos como las casitas, los bebederitos, las rueditas de ejercicio para los hámsters, todo este tipo de detalles, ¿no? Los afiladores para los picos de nuestras aves, pues, y como siempre, y lo más importante, la alimentación, esa alimentación que le permite a nuestros animalitos mantenerse en salud. Katie, K-A-Y-T-E-E, de venta en todos los supermercados de nuestro país y evidentemente que en los pet shops, en las tiendas de mascotas. Como siempre también un cuarto de azúcar bakery con todas estas maravillas frescas y sabrosas para nuestro paladar, con sus brownies, sus blondies, sus cheesecake, cupcakes, los alfajores, los mantecaditos, y como siempre con su teléfono 829-762-8184 para el WhatsApp. Repito, 829-762-8184. Pues bien, señores, sin más, vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, Danilo y su rendición de cuentas 2019. Como saben, todos los años, para el día 27 de febrero, por mandato constitucional, el presidente de la República tiene la obligación de rendir cuentas, de simple y sencillamente decir qué ha hecho con el dinero que se le ha entregado durante el año anterior. O sea, en el año 2019 está rindiendo cuentas de todo lo que se ha hecho en el año 2018. Y una y otra vez nos damos cuenta que ese mandato constitucional no se cumple. Miren cómo son las cosas. Las rendiciones de cuenta del presidente de la República de turno no es una oportunidad para hacer arenga política, ni para hacer ningún tipo de mercadeo, ni nada por el estilo. O sea, una cosa es tener un pequeño momento para reseñar los logros alcanzados, que eso no deja de ser interesante, pero hay una parte contable, hay una parte de el manejo de las cuentas nacionales, cómo se dieron, cuáles fueron las partidas, con pesos y centavos, como no tenía, hay que decirlo, como no tenía acostumbrado el presidente, por ejemplo, Joaquín Balaguer, que de manera proverbial daba esas cuentas nacionales hasta con centavos, como debe de ser, rendición de cuentas al centavo. Pues bien, esa es una modalidad que se ha ido perdiendo, pero que no es un chiste, porque en definitiva el
mandato constitucional no se está cumpliendo sin ningún tipo de consecuencia. O sea, al fin y al cabo, vamos a revisar los puntos más sobresalientes o más notorios, eso es lo que quiero decir, del discurso del día de ayer, pero vimos una ausencia de la intención siquiera de rendir cuentas, de decir cómo se gastó. O sea, una cosa son las estadísticas que se dieron, que tenemos un tanto por ciento de inflación, que si tantas personas, sea mentira, sea verdad, salieron de la pobreza. Esas son estadísticas, pero esa no es una rendición de cuentas. Una rendición de cuentas es tomar el total del presupuesto, más que del presupuesto, de lo que conllevó la conformación del erario en el año 2018 e ir decantando partida por partida hasta llegar a una sumatoria cero. O sea, en una sumatoria algebraica cero, donde se invirtió el dinero. Eso es lo que espera el pueblo dominicano año por año. Sin embargo, lo que se le invade es con un discurso cada vez más largo y vamos a decirlo, fatigante, porque es una realidad que es fatigante. En este caso fueron, señores, 2 horas y 20 minutos de una arenga política de logros alcanzados y de promesas. Pero es que lo primero es que el presidente debe entender que no puede desnaturalizar el evento en el que al que él está concurriendo para un fin específico. Vuelvo y reitero, las rendiciones de cuentas no son para hacer propaganda política, son para, de manera contable a nivel nacional, decirnos cómo se dio ese manejo del dinero. Pues bien, eso ayer no se realizó. Volvemos y se nos dieron estadísticas, pero el uso del dinero en sí en ningún momento se realizó ese momento tan esperado por todos de la utilización a nivel económico. Entonces, miren, señores, nosotros estamos en un país que está ávido de progreso. O sea, hablemoslo claro, una cosa es el país que tiene en el cerebro el presidente de la República y otra cosa es el país real que se está viviendo en las calles. Muchos de ustedes dirán y me saltarán inmediatamente y dirán, no, pero es que él lo sabe también. Bueno, señores, dejen a uno buscarle una vuelta, por así decirlo, elegante para decir las cosas. Evidentemente que el hombre más informado de este país es el presidente de la República y sabe cómo están las cosas. Pero en un país donde los índices de desarrollo humano, que no los sacamos nosotros, los sacan entidades de carácter internacional que velan y revisan a nivel mundial cómo se van manejando las economías, se ha establecido que los 2 millones más pobres de la República Dominicana apenas reciben un 5% del PIB, de todo lo que se produce en el país. Y los 2 millones más ricos del país reciben el 53% de todo lo que se produce. Miren, yo soy una persona pro industria, pro comercio, demócrata, yo sí siempre lo he dicho, de centro derecha, en el sentido de que creo en el progreso, pero en un progreso humano que tenga una cara humana. Y yo les digo, aún teniendo esas convicciones, caramba, que hay que ganar dinero, pero también hay que aflojar un poco esas diferencias tan abismales,
no pueden persistir, porque entonces siempre vamos a tener una parte importante de nuestra población, caramba, con un deseo de progreso y con unas penurias y unas angustias que no nos van a dejar adelantar. Bueno, lo primero es cuando se da inicio, y voy a ir hablando de manera organizada de cómo fueron pasando las cosas. Ustedes saben, en estas coberturas de televisión, cómo antes de llegar y en el momento de la llegada del presidente, pues se enfocan a todos los participantes, se hace como un barrido de cámara y se enfocan a todas estas personas, legisladores, funcionarios, jueces de los diferentes tribunales. Y yo les voy a decir una cosa, señores, cuando se ve ese panorama general y a toda esa gente junta en el edificio del Congreso Nacional, en reunión de Asamblea Nacional, porque es una reunión conjunta de la Cámara de Diputados con el Senado, en su configuración de Asamblea Nacional, para entonces recibir al presidente de la República y escuchar la rendición de cuentas. Yo lo primero que comenté fue, caramba, qué pena me da la República Dominicana. O sea, ver este bestiario, porque no se puede decir de otra manera, este bestiario político, donde todos sabemos cuáles son las situaciones con cada una de estas personas, y verlos allí reunidos con sus trajes de ocasión, tan tranquilos, tan pausados, aplaudiéndose entre ellos, evidentemente. Miren, eso lo primero que me dio fue una enorme pena, y aprovecho para hacer un llamado al país de corazón, del buen corazón, al país inteligente, República Dominicana buena, consciente, decente. ¿Dónde estás? No podemos dejarle la política a estos orangutanes políticos, no podemos. O sea, el hecho de que no tengamos gente buena, decente en la política, es lo que conlleva a que esos espacios sean ocupados por toda esta gente, evidentemente, con las excepciones, salvo las pocas, pero las hay excepciones, que entonces lo que hacen es marcar bien una regla. Mi primera impresión, señores, pues que levantemos el paso, que adelantemos, porque lamentablemente lo que nos está gobernando no es definitivamente ni por mucho lo peor de la República Dominicana. Entonces miren, aquí tenemos, bueno, cuando comenzamos a ver ya el desempeño, entonces vemos a un Reinaldo Pared Pérez que hace como presidente de la Asamblea Nacional, le corresponde constitucionalmente a la presidencia. Vemos la introducción que hace, donde en una apretada síntesis, antes de pasar la palabra al presidente, pues habla como de un gran logro de partido sería, o algo por el estilo, fuera de lugar, el famoso 4% de la educación. Y bueno, cuando a eso mismo se refiera el presidente, yo voy a dar detalles, pero caramba, o sea, qué pena, qué dolor. Uno de los elementos más distintivos de la debacle dominicana, que es precisamente la educación, sacándola como un gran logro. Entonces ya ustedes se van dando cuenta por dónde van los tiros. Ver allí, caramba, presente al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, como en todo su señorío,
el señor que declaró tener 2.800 millones de pesos a nivel particular, habiendo sido simple y sencillamente maestro de escuela, pues son de las cosas que vamos comentando, ¿no? Y que no entiendo cómo no nos las tragamos, pero el país sigue adherido a un mundo que gira y rota, gira alrededor del sol y rota sobre su eje. Bueno, señores, comenzando su arenga, el presidente Danilo Medina dice de manera inmediata, desde que toma la palabra, de que ha sacado 1.5 millones de personas de la pobreza. Dice que nuestro país es el que más ha crecido en el Caribe y América Latina. Ay, Dios mío. Miren, primero, cuando usted dice que usted saca 1.5 millones de personas de la pobreza, y después vamos a hacer las distinciones entre pobreza y pobreza extrema, pero esto fue lo que dijo el presidente, que había de inicio, arrancando, que había sacado 1.5 millones de personas de la pobreza. Yo pregunto, ¿dónde están? Porque yo les voy a decir una cosa. Si ya usted, si a esos 1.5 millones de pesos, 1.5 millones de personas lo sacaron de la condición de pobre, entonces, ¿dónde está esa clase media? Porque ¿a dónde van? O sea, tenemos tres clases: la clase rica, industrial, comercial, ¿no? ¿Verdad? La clase media, y tenemos la clase pobre. Dentro de cada una de ellas hay quienes son mucho más pobres, esa es pobreza extrema. Dentro de la clase media tenemos clase media alta, clase media media y media baja. Igual que en la pobreza tenemos pobreza extrema y tenemos una pobreza llana. Entonces, dando el dato de que ha sacado 1.5 millones de personas de la pobreza, ¿dónde está esa bonanza y dónde está esa algarabía de la clase media? O sea, son personas que salieron de un estatus para entrar a otro. Inmediatamente una persona cambia de clase, y cuando hablamos de clase lo hacemos con el mayor respeto y consideración. No, bajo ningún concepto estamos hablando de clases sociales, estamos hablando de clase económica. Pero inmediatamente una persona cambia de estatus, de pobre a clase media. Esa diferenciación viene dada principalmente por su capacidad de gasto. Quiere decir que nosotros deberíamos tener una cantidad de personas en la calle demandando bienes y servicios. O sea que debe verse en el comercio, en los oficios, en las profesiones, un desempeño económico mayor. Sin embargo, la información que yo tengo de personas en el ámbito comercial, que tienen tiendas, que tienen algún tipo de restaurante, o sea, lo que es ese tipo de actividad, es que o la cosa no está muy buena o no está en sus mejores momentos, pero sin embargo, eso no es lo que dice el presidente, porque se supone que en las calles tenemos a 1.500.000 personas demandando nuevas que no existían antes. O sea, del 2018 hasta durante el 2018, ahora deberíamos estarlo viendo 2019, o sea, todo un proceso, ¿no? Que deberíamos tenerlo en las calles consumiendo, y eso debe sentirse. Hay una parte de la economía que no son las finanzas, esas finanzas que tú tienes el paquete de dinero en la mano y lo puedes contar, pero hay una parte de la economía que es más invisible y que hay que percibirla. Pero créanme que cuando un país tiene un desarrollo
bien establecido, esa percepción casi tú puedes tocarla, porque el dinero camina solo por las calles y por los sectores sea de una provincia, sea de un municipio, sea de una ciudad. O sea, se ve la bonanza de que todo el mundo en sus diferentes actividades está teniendo algún tipo de entrada. Bueno, primer elemento para comentar de dónde están ese 1.500.000 personas adicionales. No sé, vi al presidente en varias ocasiones hablar de cuestiones de principio. Habló en un momento determinado del empeño de la palabra dada y cosas por el estilo. Bueno, ahí entonces vemos como cierto nivel de inseguridad, porque ¿por qué hablar de estas cosas? Él sabe todas las veces que ha prometido una forma de actuar y ha hecho todo lo contrario. Bueno, en lo que se refiere a parte de su elocución, pues también comentó sobre la cuestión, sobre cuestiones de macroeconomía, dándole como una pequeña clasecita al pueblo de qué era la macroeconomía, difícil de entender para un pueblo que, yo siempre lo he dicho, República Dominicana, cuando tú la fundes y la concretas y tratas de sacar una visión cohesionada de todo lo que es la República Dominicana, viene siendo un niño como de 12 años que no es muy inteligente, y eso lo digo a mucho pesar, eso lo digo a muchísimo pesar, porque eso es culpa de los gobiernos que nosotros hemos tenido. Ni usted ni yo tenemos la capacidad de educar a todo el pueblo dominicano. Nosotros descansamos nuestras obligaciones en personas que, dicho de manera llana y directa, por así decirlo, contratamos mediante voto cada 4 años para que realicen esa obligación de educación general del país. Y miren lo que nos entregan. Entonces ellos comienzan estos políticos hablan, y no políticos, Danilo Medina habla ayer e intenta hablarle de lo bien que está la macroeconomía sin hacer una comparación con lo que es la microeconomía y la economía internacional, que están entrelazadas. O sea, usted no me puede hablar de una macroeconomía rutilante, maravillosa, donde él dice que el crecimiento del PIB en la República Dominicana fue el mayor de toda América Latina. Y yo me pregunto, y preguntaba ayer, también ustedes pueden darle seguimiento a mis comentarios por Twitter en @VázquezPerrota. Yo fui durante todo el transcurso del discurso del presidente Medina haciendo comentarios por Twitter. Búsquenlo en @VázquezPerrota. Y suscríbanse también, denme seguimiento. Y así interactuamos por allí también. Entonces, pues vemos que Danilo dice que el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto fue el mayor, señores, de toda América Latina. Y yo me pregunto, nosotros crecimos más que Chile, nosotros crecimos más que Brasil, nosotros crecimos más que México, nosotros crecimos más que Argentina, más que el Perú, más que Colombia. Miren, yo les voy a decir una cosa. Evidentemente, hay países que por más grandes que sean, si tú tienes mucho espacio hacia dónde crecer, puede ser que tú crezcas en algún momento más que uno u otro país. Los crecimientos conllevan
a que la economía real y efectivamente le está dando participación a mayor cantidad de personas. No todos los años las grandes economías crecen en porcentajes enormes, y puede ser que un país pequeño real y efectivamente, por el hecho de que le faltaba pero demasiado por hacer, pues creció unos puntos o medio punto más que una economía de esta. Pero decir esto para amarrarlo a que fruto de ese crecimiento nosotros somos la estrella fulgurante de la región o del hemisferio, señores, hay que tener mucho pecho cuando real y efectivamente, reitero, hay una parte de la economía que es la percibida, que es un término que en República Dominicana cada vez cae más pesado, lo de la percepción, pero eso es con la cuestión de seguridad ciudadana, que ya no vamos a referir a ella. Y es que, ¿dónde está esa economía en crecimiento? ¿Dónde está? O sea, yo tengo una cantidad de personas asistiendo a mi despacho, al bufete de Vázquez Perrota, con un sinnúmero de problemas de carácter económico, de demandas, contrademandas, y no es porque están bollantes ni nada por el estilo. Claro que allá se recibe también las personas que están más acomodadas y las entidades que están más acomodadas, pero les doy fe y testimonio de que la cantidad de personas que nosotros recibimos, óigame, con problemas económicos, porque el dinero no circula, son muchas, son dignas de comentario. Entonces, sinceramente, entiendo demasiado atrevido el comentario del presidente en el sentido de que el crecimiento de nuestro PIB fue el mayor de la región. Danilo anuncia la creación de más de 770,000 nuevos empleos durante todo lo que ha sido su presidencia, y habla de el año pasado, que solamente el año pasado creó 160,000 empleos nuevos más. Entonces, miren lo que sucede, señores, con la cuestión de la tasa de desempleo y, por ende, la cuestión de los empleos. Miren, ese número de 770,000 nuevos empleos, cuando tú lo contrastas, o sea, durante toda su presidencia, cuando tú lo contrastas con lo que es el arribo anual a el plano laboral de 150,000 nuevas demandas de puestos de empleo, pues entonces no entiendo qué es lo que hay que tomar en cuenta ahí o que hacer notorio como un gran logro, porque es que todos los años, entonces lo que estamos en un déficit, porque todos los años, desde el 2012, o sea, no solamente del 2012, pero o sea, todos los años hasta la fecha, nosotros tenemos una nueva demanda, una demanda enriquecida de 150,000 jóvenes que ingresan al ruedo laboral. Entonces, de nuevo, no sabemos cuál es el gran logro de este número, de estas cifras en cuanto a lo que se refiere a creación de empleos. Lo mismo dice Danilo, anuncia que la pobreza extrema bajó de un 9.9 en el 2012 a un 2.9 en el 2018. Eso a mí lo que me da entonces como resultado es que todos nosotros somos como unos ingratos, porque realmente nosotros vivimos en un paraíso y no nos hemos dado cuenta. Eso comentaba yo en el día de ayer. O sea, ¿cómo va a ser
esto quiere decir que más de un 6% de nuestra pobreza extrema se eliminó. O sea, quiere decir que estas imágenes que nosotros tenemos de personas que están en condiciones de pauperismo, bueno, pues prácticamente lo que quiere decir es que si dejamos a Danilo 2 o 3 años más, pues él va a desaparecer esa pobreza. Una pobreza que está a la vista, una pobreza que ustedes saben que vive de recoger basura. Entonces, ¿cómo es esto? Esta dicotomía entre la realidad que se ve, que se nota, que se percibe de manera rápida y natural, con estos números que realmente como que no le encontramos mucha base. Dice Danilo que la economía global se va a reducir en el próximo año y que la dominicana, la de la República Dominicana, la tendencia es a que va a volver a crecer. Lo que yo no entiendo es cómo todo el que te compra va a reducir su capacidad de gasto y tú solo vas a crecer. ¿Me entendieron? Veamos el globo, veamos la Tierra, los países del mundo, como un sector, como un barrio, como un sector, un ensanche. Y en ese ensanche todo el mundo se va a apretar los bolsillos. O sea, eso es lo que quiere decir que la economía global va a bajar. Y este señor se dispara diciendo que la economía de la República Dominicana va a crecer. Eso que me lo explique. O sea, todas las personas que te rodean van a tener una economía apretada. Todos. Y el único que va a crecer, no es que se va a mantener, porque una cosa es mantenerse, que también es dificilísimo en un entorno como el que él está describiendo. Pero ¿cómo va a ser que todo el que te rodea va a bajar en su posibilidad de gasto? Y tú eres la única persona que va a crecer. Bueno, eso se los dejo yo de tarea. Como les reitero, va caminando el discurso y no termina de dar una rendición de cuentas. Todo era cuestiones fácticas y de estadísticas, pero como rendición de cuentas nada. Entonces, en un momento determinado, pues caramba, pues solicitábamos que hablara de la inseguridad ciudadana, que habló bastante después, al final ya de su alocución, y simple y sencillamente nosotros no tenemos problemas de seguridad o de inseguridad ciudadana. O sea, aquí está todo controlado, aquí está todo maravillosamente bien, con tan mala suerte que en el mismo momento en que él está dando su discurso, en ese mismo momento, en el Parque de los Prados, de lo que dicen los Praditos, a más de 35 personas hubieron unos maleantes que le estaban robando todas sus pertenencias, amenazándolos con armas en presencias de niños. Inclusive estoy viendo las redes que hasta bebés estaban presentes. Miren qué dicotomía, pero así son las cosas de Dios. O sea, mientras esta persona, este presidente nos está diciendo, no, está todo bien, está todo controlado, no hay bueno, no que no hay problema, sino que está prácticamente ya amarrada la situación, que esto que lo otro. En ese preciso momento se está dando el asalto a más de 35 personas, que es una situación que no se ve mucho, que hay que decirlo. Entonces se estaba dando en ese instante. ¡Qué maravilla! Entonces, miren, por otro lado,
También hablábamos del tema migratorio, y más que del tema migratorio, Danilo lo que se refirió fue más al tema de la frontera, que son dos cosas diferentes. Son complementarias, o sea, no son diametralmente diferentes, pero una cosa es frontera y otra cosa es seguridad fronteriza y otra cosa es la migración en sí. O sea, ya la cantidad de personas que tenemos aquí adentro contra los esfuerzos que se hacen para guardar esa frontera y que no penetren. Son dos cosas diferentes. Él no habló mucho de la migración que ya está aquí, sino se refirió a la seguridad fronteriza. Y señores, de nuevo volvió. Miren, nosotros deberíamos tener para tener unos medios de contraste, alguien que haga un estudio de fílmico de las rendiciones de cuenta de los diferentes años cuando un presidente repite, para ver, porque yo creo, me da la impresión que inclusive las mismas imágenes que se mostraron en esta rendición de cuentas de unos carros de asalto, con una cantidad de carros de asalto, con unos helicópteros, los drones volando, cámaras de vigilancia, unas puertas muy bien elaboradas y con un nivel de cuidado y de sanidad tremendo. Óyeme, eso parecía, y con una música de fondo, evidentemente, eso parecía una película hollywoodense, no voy a decir o hollywoodense. Hay que reírse a veces un poco, señores. Una película hollywoodense de acción, y unas camionetas a paso acelerado con unas metralletas arriba, todo eso mientras él iba diciendo que nuestra frontera está controlada por un sinnúmero de efectivos militares. Y yo me pregunto, el fenómeno que pasó, que sucedió hace unos meses, unos pocos meses atrás, con los médicos y los empresarios andando en motor, que los secuestraron, estuvieron prácticamente más de mediodía secuestrados en una situación, déjenme decir, según la descripción que allí se dio y las fotografías que ellos pudieron tomar, en una situación sumamente precaria de seguridad en cuanto a su integridad física, a la vida misma, con personas sumamente incómodas, airadas, con una situación de unos robos de unos motores. Ese no es el asunto, sino el momento de inseguridad y de secuestro, porque no se podían mover. Eso es un secuestro de estas personalidades dominicanas que estuvieron efectivamente en la frontera, donde, señores, el presidente está hablando de una maravilla de despliegue de recursos y un sinnúmero de cosas. Señores, cuando en ese fenómeno se dijo que no había, que los dos guardias fronterizos que aparecieron no tenían ni siquiera las armas con las debidas municiones o con municiones suficientes para repeler cualquier agresión, y no tenían ni siquiera un teléfono celular, que los mismos secuestrados, que se les permitió en un momento determinado un acercamiento con esa autoridad, lo que fuere, tuvieron que utilizar sus propios medios de comunicación, porque esos guardias no tenían ni un celular con una tarjetica de 50 pesos de llamada de larga distancia o de minutos. No tenían minutos. No tenían, yo creo que ni celular, eso es lo que tengo entendido. Tenían un celular pero sin minutos. Y fueron los mismos secuestrados que tuvieron que prestarle un teléfono de comunicación satelital para que pudieran comunicarse, señores. Y Danilo Medina mostrando en las cámaras unos despliegues maravillosos.
de seguridad fronteriza con cámaras, drones, un sinnúmero de cosas que, óyeme, miren, ni el SWAT de los Estados Unidos tienen los recursos que nosotros vimos ahí. Entonces, caramba, como que son cosas chocantes, ¿no? Vamos a ver otros elementos. Dice que la pobreza extrema rural ha descendido en un 15.5% en el 2012 al 4.1% en el 2018. O sea, señores, más de 10 puntos porcentuales. Entonces, el campo es rico. El que es pobre en el campo es porque le da la gana. Eso tiene que ser. Ahora, yo voy a ayudar al presidente y vamos a tratar de darle una explicación a esto. Él dice que la pobreza extrema rural, que es esa de la camisa ajada, la ropa maloliente, el pantalón roto, es esa pobreza extrema rural, baja de un 15.5% en los años que él tiene de gobierno a un 4.1%. Bueno, eso pudiese ser verdad si fue que los pobres migraron del campo a la ciudad. O sea, la única forma de que esos más de 10 puntos porcentuales hayan descendido de pobreza en el campo es que ya no están ahí. O sea, esa es la pobreza que ahora tenemos en las ciudades, principalmente en la ciudad capital, haciendo, más que haciendo, o sea, que se está viendo o que se ve de una manera rutinaria. Después habla, esa es la única forma de explicar ese descenso. Los pobres se fueron del campo, pero siguen siendo pobres. Danilo habla de su trabajo con los hospitales dominicanos. Ay, Dios mío. Es lo que decimos nosotros. Y él está hablando de su orgullo de los hospitales dominicanos, los mismos que presentan todos esos vicios de construcción que han tenido que ser de nuevo cerrados para volver a construir sobre lo que se había construido, porque todo estaba, o una gran parte estaba mal hecho. Bueno, ahí que evidentemente se mostraron unas imágenes de lo mejor o del momento de la inauguración, donde todo está limpiecito, donde todo está recogido, y las imágenes maravillosas, pero la realidad ya ustedes saben lo que ha habido. Danilo presentó un corto de Punta Catalina, nuestra Punta Catalina, la agobiante Punta Catalina, donde todos sabemos esa truculenta economía que está detrás de esa obra, pero también la inoperancia técnica, en el sentido de que ya en varias ocasiones se le ha hecho quedar mal al presidente, donde ya va a comenzar a generar energía y nunca termina de hacerlo. Sinceramente, hay un momento de ese corto que a mí me dio pánico y horror, cuando se presenta la imagen del transbordo del combustible de carbón, esa humareda, simplemente del golpe del carbón en la tierra, cómo se va desprendiendo. Digo yo, Dios mío, qué daño se le va a hacer al ecosistema y al aire a nivel global, al ecosistema del entorno, pero al aire a nivel global, cuando esas chimeneas comiencen a emitir esos gases de la quema de ese carbón. Dios mío, simplemente ayúdanos. Habla de que se pedirán más préstamos para construir el puerto de Manzanillo, para recibir barcos de gran calado. Eso es bonito, pero el problema es quiénes van a manejar la economía de ese puerto. Ya ustedes saben, más préstamos y no solamente más préstamos, sino qué van a hacer con esos préstamos y la valoración de ese puerto
de Manzanillo. Ojo, República Dominicana. Entonces ya dijimos lo de la frontera, que es una frontera infranqueable. Se nos olvidaban unas imágenes de helicópteros también. Lo de la criminalidad que está bajando, y en ese mismo momento le están robando muchísima gente de manera pública. Y bueno, cuando ya comienza a cerrar, comienza a hablar de futuras inauguraciones de obras, que digo yo que van a durar 20 años más. Miren, ya vamos, este programa se ha extendido un poquito, pero bueno, ya les diré al final. Está hablando, Dios mío, señores, yo no sé cómo lo hacen y cómo lo asesoran a que hablen de eso. Él todavía está ayudando a gente, a damnificados de los huracanes David y George. Ustedes oyeron bien. Él mencionó en su discurso la ayuda que se le está dando a damnificados de David y George. Pero señores, si él ha bajado la pobreza extrema, prácticamente la ha desaparecido. No hay nada más pobre que un damnificado, porque un damnificado lo ha perdido todo, hasta el ranchito que tenía lo perdió. Y esto no es en orden. ¿Cómo va a ser que la gente de David y George no fueron parte de esas 1.5 millones de personas que él sacó de la pobreza? ¿Cómo va a ser? O sea, pero eso es algo hasta indecente. ¿Cómo usted saca 1.5 millones de personas de la pobreza? Y usted, en orden, no saca primero a esa gente de George, porque usted lo mencionó como que los está ayudando todavía. Entonces yo esa parte como que realmente no termino de entenderla. Miren, señores, así siguió el discurso. Se refiere a los jóvenes, de que él trabaja para la seguridad económica, la salud y el trabajo de los jóvenes, que hay un 50%, o sea, que habla para ellos, ¿no? Sin embargo, los jóvenes no están percibiendo eso. O sea, se refiere a que está ayudando a los jóvenes a su seguridad económica, a su salud, a su trabajo. Sin embargo, recientemente aparecieron las estadísticas que establecen que prácticamente un 50% de la República Dominicana, incluyendo los jóvenes de este país, y más que nada los jóvenes, quiere irse, que son unas estadísticas desgarradoras. Ante el estudio que se hizo y se preguntó sobre la intención de quedarse, prácticamente un 47, casi un 50% de las personas de este país se quiere ir. Entonces, ¿cómo tú lo estás cuidando y buscándole trabajo y esto? Y principalmente esa población lo que quiere es irse del país. Esto fue una parte, caramba, ya estridente, donde habla de que le va a subir el salario mínimo del sector público de 5.117 pesos a 10.000 pesos. O sea, léase, lo va a duplicar. En vez de 5.000 pesos, ahora va a pagar 10.000 pesos desde abril, a partir de abril del 2019. Y yo me pregunto, claro que todo el mundo se levantó, y cuando se habla de aumento de sueldo, bueno, pues uno se alegra por las personas que van a ser beneficiadas y que lo van a recibir. Pero señor, yo lo que me pregunto es, ese aumento, o sea, él nos va a cargar la nómina pública, él la va a cargar en cuanto a costo en dinero, la va a duplicar. ¿Y cómo va a hacer esto? Por decreto. O sea, él va a decretar que él tiene ese dinero y ya. Pero ¿de dónde va a salir ese dinero para duplicar la nómina estatal? Contando a las botellas, porque ustedes saben, o sea, no solamente es el que está empleado en buena lid, sino el vago que está adherido ahí ganando muchísimos cientos y miles de pesos. Porque a todos les va a subir, o sea, no solamente a los que ganan ese sueldo mínimo de 5.000, sino que a los demás, a los que ganan hasta 20.000 pesos, tengo entendido, creo que es así, le va a subir un 10%, y por encima de los que ganan 10.000 o 20.000 pesos, creo, le va a subir un 5%. Lo que yo digo es, eso incluye a las botellas y a todo el mundo.
¿cómo va a conseguir ese dinero? Si nosotros tenemos un presupuesto deficitario, nos va a aumentar los impuestos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa expresión del presidente, porque ya eso hay que cumplirlo. O sea, no es que es obligatorio. Yo no sé qué lío aquí se va a armar, pero él dice que a partir de abril todo el mundo tiene su aumento de sueldo. Bueno, yo por este lado lo que digo es a Dios que nos tome confesado. Ahora yo lo que digo es ¿por qué no lo había? Si ese dinero estaba, ¿por qué? Porque no había hecho ese aumento antes. O sea, ese dinero apareció la noche anterior, porque eso no se había hecho. Además, si las cuentas, si la economía general ha venido creciendo y esa inflación ha venido bajando, ¿dónde está la urgencia de aumentar los sueldos? Porque los aumentos de sueldo vienen principalmente dados por la capacidad de compra que tiene ese sueldo. Si la capacidad de compra de un sueldo ha mejorado según los datos de la economía de la República Dominicana, ¿por qué esa urgencia de duplicar? ¿Entienden la dicotomía? ¿Entienden el choque entre idea y realidad? Entonces, bueno, nada, como dije antes, a Dios que nos agarre confesado. Vamos a ver qué otro punto de las cuentas nacionales. No se refirió a Odebrecht, jamás mencionó el nombre Odebrecht, y no habló nada sobre la corrupción estatal ni de la impunidad rampante que campea en nuestro país. Señores, en sentido general, creo que este ha sido un análisis apretado. Pido unas disculpas porque la verdad que este programa salió un poquito más o bastante más largo, pero el presidente me ha obligado con un discurso de 2 horas y 20 minutos, donde aparte de lo que él ha dicho, he tenido que hacer los análisis correspondientes. O sea que en ese sentido el tiempo pues lo he tenido que alargar un poco más. Como siempre, muy agradecido de todos ustedes por su escucha. Muy lamentado de que tengamos un gobierno que no nos informa primero lo que son las realidades contables de nuestro país, que aprovecha este momento tan importante para hacer arengas. Todas las promesas finales lo que indican es un discurso reeleccionista. Y yo les voy a decir una cosa, señores, acuérdense que es un discurso dirigido no a las personas que escuchan este programa. Como decía mi hermano Teo Veras, este programa en sentido general lo escuchan las personas más preparadas, con mayor capacidad de entendimiento. Es un discurso hecho para el gran pueblo que ellos han mantenido ignorante, porque eso es una pena, que hayan personas ignorantes, que hayan personas que a esta altura del juego se circunscriban a un conocimiento mínimo, muy básico, pero por ende que son manejables. Es una gran pena que nosotros, la gente pensante, la gente decente, honesta, de buen corazón, tenemos que trabajar porque ese gran pueblo dominicano manipulable es el que va a ir a las urnas a decidir ahora en el 2020 o próximamente en el 2020 los destinos de todo el país. Entonces, señores, a nosotros, a los que entienden estas cosas, a los que entienden de lo que son las economías, los que entienden un poquito de lo que es una macroeconomía, microeconomía, economía internacional, lo que es el Estado de Derecho, y si no, estas personas
que escuchan este programa y aprenden lo que son todas esas cosas. Por favor, estemos cerca. Ese es mi mensaje. Estemos cerca porque nos va a hacer falta. No estamos siendo gobernados desde hace ya, yo diría, décadas. Nosotros nos debemos un buen gobierno. Nos lo debemos. Y tenemos que buscar personas como nosotros, inteligentes, con temor de Dios, porque esta gente le ha perdido el temor a Dios, de que jurando por Dios y pidiéndole a Dios en vano. Eso lamentablemente tiene su consecuencia. Pero mi mensaje para todos ustedes, que no nos cansen, no pierdan el ánimo, no pierdan el ímpetu. De corazón mantengamos esa ilusión de que nosotros lo vamos a lograr. Lo único que tenemos que organizarnos. No se nos ocurra, República Dominicana pensante y de buen corazón, querer venir a improvisar 3 días antes de las elecciones del 2020. Comencemos a reunirnos ya. Depongamos intereses personales. Depongamos ese pequeño egoísmo de decir, bueno, yo no tengo mucho tiempo para esto. Es que tenemos que hacerlo, porque si no, lo que nos viene arriba no es nada halagüeño. Y nosotros ya nos merecemos un descanso. Y más que un descanso, que ese descanso esté fundamentado en el progreso. Cuando uno ve que prospera, que sus negocios, van bien, que evidentemente ya usted tiene capacidad de pago, que usted tiene para mantener a su familia de manera adecuada, no con rimbombancia. Eso yo ni se lo deseo siquiera a nadie, porque eso daña la familia. Pero hacerlo de manera decente. ¿Y qué es de manera decente? Que usted pueda pagar todos los elementos básicos de su familia, de alimentación, educación, transporte, habitación, y dar su vueltecita, porque eso es necesario. Eso no es un lujo, que usted pueda dar una vueltecita, ir con su familia a una playa, a un lugar de descanso, y si tiene que dar su viajecito también. Nada rimbombante, nada estridente, pero que usted pueda desplazarse. Y los que puedan hacerlo de manera estridente, háganlo, porque si Dios se lo dio, pues magnífico. Pero no con el dinero de nosotros, que no sea un dinero mal habido, que usted puede viajar en primera porque usted es un político que se robó el dinero de nuestro. No, así no. Yo hablo de la gente, ya lo dije, honesta, decente, trabajadora. El que se lo ganó, caramba, que goce como mejor le plazca. Pero nosotros tenemos que conseguir, y vamos con el favor de Dios a conseguir ese estadio. Pero no se nos ocurra querer improvisar y venir 3 días antes de las elecciones a tratar de hacer cualquier cosa. Es ahora. Organicémonos ahora para que el futuro de todos y cada uno de nosotros, pero principalmente de nuestros hijos, por favor, pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros nietos, en nuestra descendencia, que en un momento determinado se pueda decir que nuestra generación fue la que causó los mayores cambios de provecho para la nación dominicana. Bueno, pues como siempre decimos en este espacio, un gran abrazo a todos y muy buenas tardes.